Dios bendiga a todos, amados hermanos. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar aquí con ustedes, hablando acerca de la palabra del Señor. Como bien les había comentado en el día de hoy, pues vamos a estar hablando acerca de el tema del arrepentimiento en el creyente. Así que espero que estén muy atentos a lo que el Señor hoy nos quiere enseñar mediante su palabra. No sin antes empezando con una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo guiando este momento y llevándonos en el orden correcto de su palabra. Así que oremos, Padre. Gracias una vez más, Dios, por este día. Gracias, Padre Santo, porque tú, Padre amado, nos cuidas, nos guardas, porque sin ti no podemos hacer nada. Tú eres soberano, eres eterno, Dios amado. Tú tienes control de tu iglesia. Tú eres quien nos dirige, Dios amado, en todo momento y en cada situación. Padre Santo, y este momento, Dios, oramos, Padre Santo, para que tú también nos sigas dirigiendo, para que tu Espíritu Santo dirija a este momento y nos ilumine en cuanto a la enseñanza de tu palabra, Dios, para una interpretación correcta, donde te podamos glorificar y podamos hacer lo que nos corresponde. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos, como ya les había mencionado, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de el arrepentimiento, así que quiero que ahí en pantalla empecemos a mirar y analizar todo lo que tiene que ver con este tema del arrepentimiento. Y bueno, pues la idea del día de hoy o el propósito del día de hoy es que usted pues entienda claramente qué es lo que es el arrepentimiento, qué significa el arrepentimiento para nuestras vidas, cuál es la repercusión que trae. Y yo creo que ya les había adelantado un poco en la clase anterior acerca de este tema que tenía mucho que ver cuando hablamos de un nuevo nacimiento, ya que el arrepentimiento es un caso, es una parte importante de este nuevo nacimiento. Así que quiero que empecemos leyendo esta definición del arrepentimiento. Dice así: reconocimiento de haber pecado y firme determinación de alejarse del mal para comenzar un nuevo estilo de vida de acuerdo con los parámetros establecidos por Dios. Es decir, el arrepentimiento no es más que una decisión de nosotros como seres humanos de reconocer que estamos mal delante del Señor, de reconocer que nuestras vidas no son de agrado para Él y que debemos apartarnos de cada maldad que hay en nuestro corazón y luchar para no cometerlo. Creo que algo que les había dicho en la clase pasada, si no estoy mal, hablaba acerca de que realmente nosotros siempre vamos a seguir pecando. O sea, a veces las personas dicen: no me voy a bautizar porque no me siento preparado todavía, o qué sé yo. También dicen en muchas ocasiones de que de pronto para el otro año, porque tengo que primero dejar algunas cosas. Y a la luz de la palabra, nosotros de cierta forma nunca vamos a estar preparados. Creo que el acto de fe es un acto no por estar preparados, sino porque creemos en esa gracia soberana del Señor y creemos que la lucha, creemos en su palabra, que el arrepentimiento para nuestra vida es para el día de hoy. Es decir yo me arrepiento mañana, yo me arrepiento la otra semana, es un gran riesgo porque no sabemos qué va a pasar ahora que se acabe esta enseñanza, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos si nos da tiempo, no sabemos si hoy es el último día que tenemos la oportunidad para arrepentirnos. Entonces es claro esto. Y como les venía diciendo, el arrepentimiento es algo que se da todos los días. Es decir, el arrepentimiento no es una sola vez. Y quisiera aclarar lo siguiente: nosotros no vamos a dejar de pecar. Decir, bueno, es que cuando deje este pecado es que voy a volverme cristiano o a convertirme. Bueno, en cierta forma sí hay pecados que tenemos de dejar, pero dejar de pecar al 100% nunca lo vamos a poder hacer. Mientras estemos en este cuerpo siempre vamos a fallarle al Señor. Por eso es importante que entendamos eso. La diferencia radica, y quiero usar una analogía bastante gráfica, y es que cuando nosotros anteriormente, antes de ser cristianos, antes de arrepentirnos, nosotros anteriormente estábamos con el pecado luchando con Dios. Pero cuando nos arrepentimos, ahora estamos con Dios luchando con el pecado. No sé si ahí usted puede ver la diferencia. Es decir, anteriormente nosotros pecábamos
y pues nos daba igual, realmente nos daba igual, lo veíamos bien, lo seguíamos haciendo, nos deleitábamos. Pero ahora que estamos con Dios, ahora cada vez que pecamos nos duele, porque sabemos que estamos afectando el santo nombre de Dios. Entonces ahora estamos con Dios y estamos luchando para no pecar. Vamos a seguir fallando, pero ya no lo vemos igual. Nos queremos apartar de ese pecado. Eso es lo que conlleva el arrepentimiento. Llevándolo a una analogía de una vida diaria, puede ser. Quiero usar el siguiente ejemplo. De pronto usted va caminando por cierto lugar y usted cae en un charco, pero usted se levanta de ese charco y usted se aleja de ese charco. Es decir, usted se ensució, pero realmente usted se está levantando de ese charco y usted se aleja. Pero usemos ahora a otra persona que caiga también en ese mismo charco, pero que en vez de levantarse lo que haga es que se baña y se revuelque en ese charco. Son dos tipos de personas en dos polos diferentes con base al arrepentimiento o a lo que habla la palabra con base al arrepentimiento. Las dos personas cayeron en el charco, pero una se levantó y siguió su camino, pero la otra se quedó ahí revolcándose. Y creo que pues es obviamente ya podemos discernir o distinguir cuál es la persona que realmente simboliza un verdadero arrepentimiento y cuál es la persona que realmente no simboliza un verdadero arrepentimiento. La persona que cae en el charco y se revuelca es esa persona que simboliza que le simboliza como aquella que cae, que peca, sigue pecando, pero se deleita en él, sigue estando allí. Recuerden que la Biblia siempre habla con el pecado como si fuese un trapo de inmundicia. Y la persona que cae pero se levanta es esa persona que realmente se arrepintió, esa persona que sabe que cayó pero que no puede quedarse ahí, sino que tiene que seguir adelante. Entonces, para que eso lo tengamos muy claro, el tema de la definición del arrepentimiento, aquí hay algunos puntos donde nos da tres características de lo que es el arrepentimiento. Y lo primero es que no es una actitud no es una actitud religiosa o no es un cambio religioso, sino de estilo de vida. Quiero que veamos ese texto, Santiago 1.27, para explicarles algo en ese lugar. A los hermanos que nos ven, recuerden que estamos usando la versión Nueva Traducción Viviente para este instituto. No quiere decir de que las demás estén incorrectas, simplemente pues quisimos usar esta por el lenguaje que usa. Mire lo que dice Santiago 1.27. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Pareciera una contradicción porque aquí en Santiago 27 está diciendo la religión pura y verdadera. Y pues en nuestra guía dice no es una actitud religiosa. Y primero quisiera separar la diferencia que hay en cierta forma acerca de una actitud religiosa y cuando Santiago habla de la verdadera religión. Nosotros en nuestro contexto, la palabra ser religioso, digamos que se ha acuñado como una persona que sabe la Biblia, que conoce la Biblia, que estudia la Biblia quizás, pero que no la pone por práctica y que es aún mucho peor, critica a las demás personas. Esa es una actitud religiosa que la palabra condena a ese tipo de personas. Pero cuando se habla en Santiago de la religión, no se está refiriendo a ese tipo de personas religiosas. Es decir, nosotros no somos religiosos en ese sentido, no debemos ser religiosos en el sentido de que debemos simplemente estudiar la Biblia y no aplicarla para acusar a los demás. Ese no es el propósito como cristiano. El propósito de como cristiano es estudiar la palabra, aplicarla, ser ejemplo de esa aplicación y ayudar a otros hermanos a corregirlos y a exhortarlos mediante el estudio bíblico, mediante la palabra. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, en ese sentido, la palabra religiosidad en nuestro contexto cultural tiene ese significado y pues obviamente no es así, pero bíblicamente cuando se habla de la religión pura y verdadera, a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. En este contexto, esta religión no es la misma que
el concepto de religiosidad que nosotros comúnmente conocemos. Entonces, podemos distinguir, es decir, nosotros podríamos decir, no somos religiosos en el sentido, o no debemos de ser religiosos en el sentido como la sociedad, como nuestro entorno le tiene ese concepto de religioso, sino que debemos ser religiosos en este sentido, que sea una religión en este sentido, como lo dice Santiago 1.27, a los ojos de Dios consiste en ocuparse a los huérfanos. Pues obviamente ahí lo que está tratando de decir literalmente es ayudar a los huérfanos. En ese tiempo pues había muchas personas que venían de otros países, judíos sobre todo, que estaban desterrados de su tierra, y Pablo les decía, la religión pura y sin mancha es esa, es que atiendan a esos huérfanos y que ayuden también a las viudas. Entonces, en ese contexto, lo que Pablo está hablando es que la religión pura, la religión bíblica, es aquella donde el cristiano que lo aplica vive ayudando a los demás, sirviendo a los demás hermanos, y por último, no dejar que el mundo te corrompa. Eso es otro punto importantísimo, no dejar que el punto te corrompa. Entonces, en este sentido, esta es la verdadera religión. Y como lo dice nuestra guía, lo primero es que no es una actitud religiosa, o sea, arrepentimiento no es estudiar la Biblia y ya, o sea, sé mucha Biblia, me sé todo, soy un exégeta, conozco toda la Biblia en hebreo, en todos los idiomas, entiendo cada texto en su contexto. Es decir, más allá de eso, aunque eso es importante, porque no quisiera desmeritar el estudio bíblico hoy, y siempre se van a dar cuenta que voy a seguir insistiéndoles a ustedes para que estudien la Biblia, para que se deleiten en ella y siempre quieran aprender más y más, porque es importantísimo. La santidad se consigue mediante el estudio de la Biblia, no hay otro método. Entonces, sí hay que estudiar la Biblia, pero hay que estudiarla para aplicarla. La palabra habla no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Y antes de ser hacedores tengo que conocerla. Entonces, lo que no es arrepentimiento es que no es una actitud religiosa en ese sentido. No es, bueno, ya yo sé mucho Biblia, pero sigo pecando. Eso no es arrepentimiento. El hecho de que sepa mucho Biblia, eso no me, no me hace excepto de pecar. Realmente tengo que ponerla en práctica. No es remordimiento a pesar o pesar por un pecado cometido. Creo que voy a leer 2 Corintios 7:10. Quiero que veamos algo acá. 2 Corintios 7:10. Mire lo que dice. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta una muerte espiritual. Mire esa última frase. Mire lo que dice. Pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta una muerte espiritual. Mire que está hablando de dos tipos de tristeza. Está hablando de una tristeza causada por un arrepentimiento genuino, pero también está hablando de una tristeza no causada por un arrepentimiento genuino. No hay arrepentimiento. Resulta una muerte espiritual. Entonces, quiero que entendamos algo, y es que el arrepentimiento y el remordimiento en su primera instancia se ven iguales. Cuando una persona cae en pecado, voy a poner el ejemplo de adulterio, una persona cae en adulterio, si es una persona que conoce de la palabra del Señor, sea cristiana o no, se va a sentir mal, realmente, pero ¿cuándo se ve el verdadero arrepentimiento? Con el tiempo. O sea, el arrepentimiento no se ve enseguida, el arrepentimiento se ve con el tiempo. Porque la persona se va a sentir mal, pero más adelante, si se arrepintió, va a apartarse de ese pecado y va a seguir glorificando al Señor. Pero si no se arrepiente, va a seguir pecando, y cada vez que peque va a seguir sintiéndose mal, pero siempre va a seguir pecando. Entonces, se está sintiendo mal, pero no es una tristeza que traiga arrepentimiento, como lo dice este texto. Sencillamente eso es remordimiento. Es decir, tristeza sin arrepentimiento es remordimiento, en conclusión, leyendo este texto. Entonces quiero que entendamos esa diferencia,
porque la Biblia presenta varios ejemplos. Aquí en la guía tenemos el ejemplo de Judas Iscariote cuando él vende a Jesús. Porque la palabra muestra, y quiero que entendamos algo, porque en la última cena del Señor, Cristo hizo algo simbólico, que cuando lo leemos de pronto de forma apresurada no lo entendemos, pero Cristo a Judas, dice la Biblia, él le entrega el pan, él le entrega el pan. Y en la cultura hebrea, ellos tenían la costumbre, perdón, de reunirse entre familias, y siempre el anfitrión, cuando le servía el pan a una cierta persona, le estaba demostrando su aprecio y su cariño. Le estaba demostrando que lo apreciaba mucho, que entre todos los que estaban ahí, esa era la persona que más apreciaba. Y cuando Cristo le entrega el pan a Judas y le dice, lo que vas a hacer, hazlo ya, Cristo sencillamente lo que le estaba diciendo es, te estoy dando otra oportunidad para que te arrepientas. Te estoy dando una oportunidad para que te apartes y para que no hagas lo que vas a hacer. Pero dice la palabra que Judas inmediatamente él se paró y hizo lo que iba a hacer, que era venderlo. Entonces vemos que después que él lo vende, sintió remordimiento, se sintió mal y al final se ahorcó. Y el hecho de que se haya sentido mal, eso no lo condiciona a ser salvo. Lastimosamente Judas se perdió, porque la Biblia más adelante lo menciona. Pero lo que quiero mostrar aquí es que realmente tuvo la oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. Y eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es seguir pecando todos los días. Arrepentimiento sencillamente es, yo pequé, me voy a arrepentir de ese pecado. Voy a alejarme de ese pecado. Y es allí donde también radica la diferencia entre Saúl y Samuel. No sé si recuerdan que entre estos dos hombres, la Biblia los separa o los diferencia, y cuando vemos la historia de ellos, vemos que los dos eran pecadores. Saúl pecaba, desobedecía al Señor en muchos sacrificios, en las órdenes que Dios le daba cuando sitiaba la ciudad, por ejemplo, cuando sitió a Amalet, que dejó al rey y dejó los mejores animales, y Dios le había dicho que no que los matara a todos. Pero también vemos a un David que no crió bien a sus hijos, que también adulteró, que hizo un censo que Dios no le había mandado, también desobedeció al Señor. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Y la diferencia está en el corazón. Saúl pecaba, y lo que a Saúl le interesaba era sencillamente verse bien ante los ancianos. En cierta ocasión, Saúl le dijo al profeta Samuel, está bien, hice mal, pero hazme ver bien delante de los ancianos, y lo estoy parafraseando. Eso usted lo podría estudiar en su devocional diario para que usted lo pueda comprender. Pero el caso de David era muy diferente. David, por eso se diferencia a Saúl, no porque no era pecador, era igual de pecador que Saúl, pero se diferencia porque sencillamente él sí se arrepentía de corazón. Sí, esa es la gran diferencia. Entonces, esa es la diferencia entre un remordimiento y un arrepentimiento. Otra diferencia también es que la persona que siente remordimiento no se arrepiente del pecado, se arrepiente de las consecuencias. Pero la persona que siente arrepentimiento se está arrepintiendo del pecado. Y por eso ahí hay una gran diferencia, y quiero que eso se le quede grabado. Una persona que está con remordimiento se está arrepintiendo, pero de las consecuencias, de lo que pasó, si su esposa se dejó, si su esposa, perdón, si su esposa lo dejó, si sus hijos lo abandonaron, si perdió un negocio, si perdió una casa. Se está arrepintiendo de esa consecuencia, pero no se está arrepintiendo del pecado como tal. Eso es remordimiento, y el arrepentimiento es, pase lo que pase, bueno, me siento mal por las consecuencias, pero realmente me siento mucho más mal porque ofendí el nombre del Señor. Entonces, para que lo tengamos muy claro. El punto número 2, lo que realmente es arrepentimiento, creo que ya pues lo que dije arriba es obviamente lo contrario. El punto 2, dolor y reconocimiento del pecado, es un cambio de dirección y un nuevo comienzo. Eso es lo que es arrepentimiento. Entonces, es dar media vuelta. Es dar media vuelta. Hay una palabra en el Evangelio, en hebreo, que se llama metanoia, que significa dar media vuelta. Y eso es lo que el Señor nos manda hacer, que demos media vuelta, que nos arrepintamos. Dolor y reconocimiento del pecado. Obviamente vamos a sentir dolor en las bienaventuranzas que Cristo menciona.
hay una bienaventuranza que Cristo dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y ese bienaventurados los pobres de espíritu está haciendo referencia a esas personas que tienen arrepentimiento, que se arrepienten de corazón. Porque el pobre de Cristo que habla a Cristo, el pobre de espíritu que habla a Cristo, es esa persona que es humilde y que está reconociendo su pecado, que reconoce que no es nadie, que delante de Dios es muy pequeño y que sencillamente, como dice Isaías, es simplemente polvo. Y está mal delante del Señor y necesita arrepentirse. Por eso Cristo dice, bienaventurados ellos, los pobres de espíritu. Punto 3, ¿por qué debemos arrepentirnos? Bueno, porque todos somos pecadores. Recordemos que eso lo hablamos en la clase pasada también y pues lo podemos recordar hoy. No hay nadie bueno, dice la Biblia, ni aun uno, no hay nadie que busque al Señor. Es decir, todos nosotros somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. El hecho de que yo no mate, de que yo no robe, no me hace a mí mejor persona que la persona que mate o que robe. Hay consecuencias, obviamente, y eso lo vamos a hablar más adelante, pero todos nosotros de cierta forma le fallamos al Señor. Quizás no matamos, pero en nuestra mente deseamos matar a alguien. Quizás no robamos, pero en nuestra mente o no pagamos las cosas que debemos pagar de la forma correcta. Entonces estamos robando, le podemos robar al Estado cuando obviamos los impuestos, cuando no los queremos pagar nos hacemos los locos. Es decir, hay muchas formas de robar también y también delante del Señor también está mal. Entonces el pecado también está en nuestra mente, en nuestro corazón. Cristo una vez habló, hay una persona que adultera, pero también el que tiene lujuria en su mente y en su pensamiento también lo está haciendo. Entonces, si pecamos, todos somos pecadores, no hay nadie bueno. Así que para que lo tengamos en cuenta. Y es un nuevo comienzo de vida, pues obviamente damos una idea vuelta atrás. Nuestra vida debe ser diferente y ahora es para glorificar a Dios. Y ahora, como le dije al inicio, ahora estamos con Cristo luchando con el pecado. Punto número 4, y bueno, es muy importante esto para entender el tema del pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, el pecado aquí da una definición y es de desobedecer los mandamientos. Hay una definición bastante clara, por así decirlo. Voy a mostrarles algo acá. Una definición que nos puede servir bastante. Y es que el pecado en un concepto sencillo, vamos a ver si tengo buen pulso. El pecado en un concepto sencillo, quiero que vean esto que voy a hacer. Y bueno, con el mouse es bastante complicado. Pero imagínense que esto es un arco. Esto es, digamos que el lugar donde pues los arqueros tiran la flecha, no recuerdo el nombre ahora. Y este es el centro, este es el blanco. Y cada vez que un arquero tira la flecha, la idea es que esa flecha, pues obviamente caiga aquí. Pero el pecado realmente lo que significa es errar en el blanco. Eso es lo que significa pecado, es errar en el blanco. En otras palabras, cuando yo peco, lo que está pasando es que sencillamente mis flechas están cayendo en diferentes direcciones, pero no están dando en el blanco, quizás incluso hasta afuera. Y eso es pecado, o sea, pecado es errar en el blanco, es no hacer lo que Dios manda. Y aquí, bueno, a medida que vayamos viendo, vamos a ver algunas cosas que también que puede ser pecado, porque una persona que no haga nada, también eso es considerado como pecado. Lo vamos a ir viendo más adelante. Quiero que, bueno, leamos desobedecer los mandamientos. Otra cosa que es pecado es todo aquello que hacemos que no agrada a Dios o una transgresión a la ley divina. Estamos desobedeciendo al Señor. Todo aquello que hacemos y no deberíamos hacer, pues obviamente eso es pecado. Y todo lo que no hacemos y que deberíamos hacer. Y esta es la que le había mencionado hace poco. Es decir, hay un tipo de pecado. Nosotros sabemos que pecamos cuando desobedecemos la palabra del Señor. Y pues creo que la mayoría sabemos, porque la palabra en Romanos también dice que en nuestra conciencia Dios nos hizo ver que en nuestra conciencia sabemos que hay un Dios. Y el hombre nace desde pequeño, cuando crece, cuando ya tiene conciencia, sabe cuando la cosa está bien o está mal, incluso sin que nadie se lo diga. Y esto
esto cuando habla de omisión, creo que es un tipo de pecado que a veces muchos obvian, pero pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. O sea, miren que en esa descripción de pecado, de saber hacer lo bueno y no hacerlo, nos está diciendo de que pecado como tal no es solamente hacer lo malo, sino es dejar de hacer lo bueno. Es decir, que yo puedo estar en mi casa, no ver pornografía, eh, no hacer cosas que no le agradan al Señor. Pero si yo me la paso un mes y no estudio la Biblia, no oro, no ayuno, pero tampoco estoy haciendo un pecado como tal, adulterando, fornicando, también estoy pecando. ¿Por qué? Porque estoy dejando de hacer lo bueno. La Biblia dice, bueno es alabar al Señor y cantar salmos a su nombre. Es decir, no estoy adorando al Señor, no lo estoy alabando, no estoy estudiando su palabra, no estoy orando, no estoy ayunando. Y aunque no esté fornicando, no estoy adulterando, pues estoy también pecando. Es un pecado de omisión porque estoy dejando de hacer lo que Dios me mandó. Eso también es pecado. Otra definición de qué es lo que es pecado, todo aquello que pensamos o que decimos que no agrada al Señor, lo que les venía diciendo. El pecado no solamente se radica en una acción como tal, sino también en algo que es motivado en nuestro corazón, algo que estamos pensando, algo que hacemos. Es decir, eso es muy importantísimo. Y antes de seguir, quiero hablar de un tipo de pecado que se llama pecado deliberado. No sé si alguna vez lo han escuchado. El pecado deliberado, me escribo aquí, el pecado deliberado, creo que es un pecado bastante peligroso, amados hermanos. La palabra deliberado es cuando nos estamos nosotros refiriendo a un pecado que es premeditado. Es decir, cuando usted cranea todo lo que va a hacer. Ese es un pecado terrible. Si les pongo un ejemplo, vamos a suponer que yo ahora termino y voy a hablar con mi esposa y en medio de hablar con ella de pronto entro en una discusión y la ofendo. Bueno, yo pequé, la traté mal, pero no fue un pecado deliberado, fue en medio de la rabia, en medio de la ira, me equivoqué y le dije algo que no tenía que decirle. Pero cuando nosotros eh, estamos craneando todo, es decir, yo voy a cranear mañana cómo voy a hacer para caer en fornicación, cómo voy a hacer para fornicar o adulterar con esa persona, a qué hora voy a salir, qué voy a hacer con el celular, qué voy a hacer acá, cómo voy a mentirle a mi profesor si estoy en una clase, incluso cómo voy a hacer para copiarme en un examen. Es decir, son pecados deliberados y esos pecados tienen un peligro, amados hermanos, y es que es muy complejo cuando hacemos esto. Porque cuando hacemos un pecado deliberado, realmente nosotros estamos diciendo, yo voy a ir en contra de Dios y lo estoy haciendo conscientemente. A diferencia de ser un pecado instantáneo que mentí por vergüenza en el momento, a diferencia de una persona que mienta, pero que ya lo craneé todo. Son, esos son los pecados deliberados. Y en el libro de Levítico, el Señor proveyó varios sacrificios cuando el pueblo fallara. Pero cuando un pueblo cometía un pecado deliberado, lo que hacía Moisés, es decir, alguien llegaba donde esa persona, donde Moisés, y le decía, Moisés, imagínate que caí en adulterio. El adulterio es considerado un pecado deliberado, porque la persona está craneando todo para hacerlo. Por lo general, una persona que cae en adulterio no lo cae de la noche a la mañana, sino que lo viene planeando, habla con esa persona, se relaciona, sabiendo los riesgos lo sigue haciendo, es decir, lo está planeando. Entonces, si esa persona llegaba donde Moisés y le decía, mira Moisés, yo caí en adulterio, ¿qué sacrificio debo de traer? Moisés lo único que le decía es, bueno, ven mañana, no traigas sacrificio. Y al día siguiente esa persona iba y Moisés llamaba a los ancianos, llamaba al resto del pueblo y decía, apedren. Es decir, era una muerte inmediata, o sea, esa va a ser la consecuencia de tu pecado. ¿Por qué? Porque es un pecado deliberado, porque lo hiciste adrede y ese pecado no tiene sacrificio. Y eso nos recuerda lo que está en Hebreos, cuando el autor de Hebreos, que pues algunos dicen que es Pablo, otros dicen que no es Pablo, en fin es que en hebreo la palabra nos muestra que una persona que comete pecado deliberado es una persona que está pisoteando la sangre de Cristo. Por eso una persona que comete pecado deliberado no se arrepiente.
es condenado inmediatamente. Una persona que comete los pecados deliberados, que los cranea y no se está arrepintiendo, sencillamente está pisoteando la sangre de Cristo, y ese pecado no va a tener perdón de Dios porque nunca va a haber arrepentimiento. Entonces, eso para que quede muy claro en cuanto a ese tipo de pecado, que huyamos de ellos y siempre tratemos de agradarle al Señor y hacer las cosas como deben ser en todo momento. Pensemos en lo siguiente: si una persona pecare 10 veces al día, o quizás solamente 3, sería prácticamente un ángel. Imagínese que tan solo 3 veces al día pensaría cosas indebidas, se enojara o dejara de hacer lo que deba hacer para con Dios y los hombres. Sería una persona formidable, ¿no es cierto? Aunque él fuere tan bueno, tendría sin embargo más de 1000 pecados al año. Si viviera 70 años, tendría más de 70.000 faltas en su contra. Piense lo que sucedería a un delincuente ante una corte con 70.000 delitos por responder. Es decir, lo que nos está poniendo a pensar esto es, o sea, por menos pecados que tú cometes a diferencia de otra persona, aún así sigues siendo pecador. Aún así sigues siendo pecador. Hay un tema que, pues, bueno, por tiempo no lo voy a poder hablar, pero es acerca de hablar de los pecados. A veces nos preguntamos, ¿todos los pecados son iguales o todos los pecados no son iguales? Y para resumirles, no me da tiempo de explicarles más detalladamente, pero para resumirles esa pregunta, ¿todos los pecados son iguales o no son iguales todos los pecados? Bueno, sí y no. Sí y no. Todos los pecados son iguales en severidad, es decir, eh, todos los pecados son, por así decirlo, condenados por el Señor. No importa el que adultere en su corazón y el que adultere físicamente, si no se arrepiente, va a ser condenado por el Señor. Entonces, en ese sentido son iguales, por severidad son iguales. Pero por castigo o por consecuencias no son iguales. Obviamente una persona que odie y una persona que mate, los dos están pecando. Entonces, por severidad, perdón, sí, por condenación, los dos son condenados. Sí, en ese sentido son iguales, los dos van a ser iguales, pero no son iguales en cuanto a las consecuencias. Una persona que mate va a tener una consecuencia de la cárcel, va a ir a la cárcel, pero una persona que odie, pues obviamente no va a ir a la cárcel, pero los dos van a ser condenados. Entonces, si son iguales en cuanto a condenación, no son iguales en cuanto a consecuencias, pero también son iguales en cuanto a que ambos Dios los puede perdonar. Si Hitler, esto a veces suena duro, pero si Hitler se arrepintió antes de morir, posiblemente cuando Cristo venga, nosotros partamos al cielo, nos encontremos con Él. Si Pablo Escobar antes de morir se arrepintió, posiblemente también nosotros nos encontremos con Él. Entonces, en consecuencia, sus pecados fueron muy grandes, tuvieron muchas consecuencias, pero son iguales en cuanto a que ambos pueden ser perdonados. Entonces, para que eso quede bastante claro. ¿Cómo arrepentirnos? Bueno, creo que ya lo hemos venido hablando, y es reconocer que somos pecadores y confesar ese pecado. Es decir, cuando hablamos de confesar, es decir, definitivamente reconozco que soy un pecador, que he hecho las cosas mal y que necesito volver a Dios. Hay algo importante en esto, amados hermanos y amigos que nos escuchan, y es que para yo poder reconocer, voy a mostrarles algo aquí, para yo poder reconocer que soy pecador y para yo poder confesar mi pecado, hay algo que tengo que hacer antes, y es conocer a Dios. Te dirá, ¿cómo así conocer a Dios? Sí, es que yo no puedo saber si estoy mal cuando yo no conozco, digamos que el modelo de lo que está bien. Y en este caso el modelo de lo que está bien es Cristo, es el Señor. Entonces, por eso es importante también estudiar los atributos de Dios, o es importante estudiar quién es Dios en la palabra. La Biblia es un manual de cómo nosotros debemos vivir, pero también es la bibliografía de Dios, de quién es Dios. Cuando nosotros conocemos la santidad de Dios, cuando nosotros conocemos la justicia de Dios, nosotros vamos a entender quién es Dios, y al momento de ver la santidad de Dios, nosotros vamos a decir, realmente soy un pecador y necesito arrepentirme. Si yo no veo primero quién es Dios, yo no voy a poder arrepentirme. Recuerden la visión de Isaías. Isaías vio a Dios, vio al Señor en su visión, Isaías capítulo 6. Y luego más adelante él dice, Señor, yo soy un hombre muerto, soy un hombre pecador.
En cierta forma, al Isaías ver a Dios y conocer a Dios, él reconoció enseguida que era un pecador. Lo mismo pasó con Pedro, cuando Cristo hizo la multiplicación de los panes y los peces. Perdón, cuando hizo la multiplicación de los peces en la barca. ¿Qué hizo Cristo? Vio que él era el Cristo, que era el Salvador, e inmediatamente dijo, apártate de mí que soy un pecador. Es decir, cuando él conoció quién era Cristo, inmediatamente se dio cuenta que era un pecador. Y esto sirve mucho a la hora de nosotros ir a evangelizar. ¿Por qué digo esto? Porque a la hora de evangelizar no basta solamente con entregar un tratado y decir Dios te bendiga. Nosotros tenemos que, primeramente a la hora de evangelizar, presentarles a Dios. Decirle, mira, hay un Dios santo, un Dios justo, un Dios poderoso, un Dios maravilloso. Y cuando le hablemos de esto, entonces sí, mostrarle la necesidad de que esa persona tiene, de que es un pecador. Entonces es importante que para yo poder reconocer y confesar que soy un pecador, primeramente necesito conocer a Dios. Por eso cada vez que usted estudia la Biblia, cada vez que usted aprende más del Señor, a medida de que va pasando el tiempo, usted se va santificando porque va conociendo más a Dios y se va a dar cuenta de muchos errores de usted y los va a ir corrigiendo. Entonces, eso para que quede bastante claro, amados hermanos. Continuamos con la guía. Apartarme, bueno, aquí estamos hablando de cómo arrepentirnos, reconocer, confesar, apartarnos de ello, pues obviamente si no nos apartamos estamos cayendo en remordimiento. Y restituir, es decir, hay tipos de pecados donde pues obviamente debemos restituirnos cuando son pecados que afectamos a otras personas, adulterio y eso. Ofendemos a una persona, pues tenemos que pedirle perdón a Dios, pero también la Biblia manda que debemos restaurar esa relación. Entonces, esto también es muy importante, quizás no aplique en todos los pecados, pero sí tenerlo en cuenta que cuando nuestro pecado genera una consecuencia en otra persona, también debemos pedirle perdón a Dios, pero también acercarnos a esa persona y también pedirle perdón y restituir esa relación. Resultados del arrepentimiento. Bueno, el arrepentimiento nos lleva a disfrutar la experiencia de una nueva vida, que mejora en la medida que entendemos su verdadera proporción. Restablece la comunión con Dios. Otra cosa también que hace, lo que causa el arrepentimiento es que también restablece la comunión consigo mismo y restablece la comunión con el prójimo. Hay una palabra bastante conocida en nuestras vidas y es la palabra paz. A veces nosotros la palabra paz la confundimos con gozo. A veces creemos que es lo mismo. Voy a hacer una pequeña diferenciación. Y es que cuando la Biblia habla de la Biblia habla de paz, se está refiriendo a no conflicto. Y ese no conflicto es con base a la relación con Dios. Es decir, cuando yo tengo paz es porque estoy bien con Dios. Porque me he arrepentido, me he apartado de mis pecados y ahora estoy con el Señor. La sensación de paz que el mundo ofrece no es no es una paz que el mundo da como lo dijo Cristo, porque no se está restableciendo con Dios, porque sigue en conflicto con Dios, sino que se siente en paz porque ayuda a las demás personas, porque tiene todo lo que necesita, porque no le falta nada. Y la palabra es clara y dice, yo no doy esa paz. Esa paz no radica en eso. Nuestra paz radica en que principalmente no estamos en conflicto con el Señor. Por eso si usted ha vivido esa dolorosa experiencia de pecar, en ese momento que pecamos, posteriormente nos sentimos ansiosos, nos sentimos mal, pero es porque sabemos que ahora estamos en conflicto con Dios. ¿Y por qué estamos en conflicto con Dios? Porque le hemos pecado, le hemos fallado. Entonces, cuando una persona cae en pecado, eso es lo que está pasando, está perdiendo esa paz porque ya no está en paz con Dios, ya no está en comunión con el Señor, sino que ahora está en conflicto con Él. Y eso es muy importante, el arrepentimiento lo que trae a nuestra vida es esa paz. La paz siempre, la paz bíblica va a estar relacionada con la santidad. Entonces, para que tengamos eso muy claro, es que estoy en relación con Dios, me siento bien. Y ya pues, ¿cómo se brota eso? Se brota con el gozo. Y el gozo tiene que ver con una relación externa. Es decir, pase lo que pase lo que esté pasando, cualquier enfermedad, cualquier pandemia, cualquier cosa que esté pasando, que me reduzcan el sueldo o que hagan cualquier otra cosa, yo me voy a sentir con gozo, porque como dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca, mis pies van a estar
fuerte como el de la cabra montés. No recuerdo la palabra exacta en Habacuc, pero a eso se estaba refiriendo Habacuc, a la cabra montés. Son esas cabras que usted las ve en las montañas que están prácticamente verticales y que están paradas y usted las ve saltando y usted cree que se van a caer, pero nunca se caen. Y es porque ellas tienen una fuerza en las piernas que las permite estar paradas mucho tiempo y poder saltar de piedra en piedra y poder subir y no caerse. Y Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den frutos, yo estaré confiado en el Señor, porque Él afirma mis pies como el de estas cabras. Entonces, creo que lo llama siervos, ahora que recuerdo. Entonces, a eso se refiere el gozo, es decir, no importa lo que pase, yo estoy tranquilo, Dios tiene control de mi vida. Y ese es el gozo, pero la paz es, yo estoy tranquilo porque estoy en paz con Dios, porque no estoy en conflicto, porque no estoy pecando, no estoy practicando el pecado. Eso entonces para que lo tengamos bastante claro. Ya para terminar, de esta forma tendremos paz con Dios, lo que he venido hablando, paz con el prójimo y paz pues consigo mismo. Ya como conclusión, el arrepentimiento es una actitud cotidiana que nos conduce al perfeccionamiento y nos acerca a la estatura de Cristo, dándonos plenitud de vida y gozo permanentemente. Recuerden que Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Nosotros mientras estemos en esta tierra no vamos a ser como Cristo, pero nuestro pensamiento debe ser siempre querer parecernos a Cristo. Cuando usted estudia la Biblia, usted cree que cada vez se va a parecer más a Cristo, cada vez usted se siente más lejos de Cristo. Es algo que pasa cuando uno estudia la palabra del Señor, pero eso es lo que quiere Pablo. Pablo dice, nuestro pensamiento debe ser siempre querer parecernos a Cristo. ¿Cómo nos parecemos a Cristo? No se está hablando físicamente, sino se está hablando en el corazón, en la actitud, en lo que Cristo hacía, en su devoción, en su piedad. En eso debemos parecernos a Cristo. Y cada vez que nosotros practicamos la piedad, la palabra del Señor, le obedecemos a Él, oramos, estamos en comunión con el Señor, nos estamos haciendo lo que Pablo dice, nos queremos parecer a Cristo, pero mientras estemos en esta tierra, hermano, nunca nos vamos a parecer a Cristo. Quiero que pues me entienda esta diferencia, es decir, siempre vamos a querer parecernos a Cristo y tenemos que luchar por eso en esta tierra, pero nunca lo vamos a lograr, pero tenemos que luchar para querer conseguirlo. Entonces, oremos al Señor o ahí en casa, usted posteriormente, para que le ayude en eso, le guíe en esto que estamos hablando y para que lo pueda entender, porque creo que a veces suena confuso, pero espero haber transmitido la idea correctamente. Entonces, el arrepentimiento no debe ser solo del recién convertido, sino de toda persona que profesa el cristianismo indistintamente del tiempo que lleve en la iglesia. Como lo había venido diciendo, el arrepentimiento es eh, de todos los días. El arrepentimiento no es cuando viene a la iglesia solamente, sino todos los días nosotros debemos arrepentirnos, porque todos los días nosotros pecamos. Así que esto es todo por hoy. Que el Señor les continúe bendiciendo y nos vemos en la siguiente clase.